con nosotros Ese mismo. Pero, pues, yo mismo me burlo de mis errores, porque es parte de la vida, y reconocerlos, ¿me entiende? Porque aquel que se cree que todo es perfecto, está mal. Señor Porcel, ¿cómo me le va? Bueno, aquí en la imperfección del día. Eso, me encanta. La vida imperfecta es rica y saludable, y la perfección no existe. Pero lo que sí necesitamos en la Asamblea Nacional de Diputados es acercarnos un poco a lo que nos pueda llevar a la normalidad. En estos 23 días que han transcurrido desde el 1 de julio, ¿qué cosas han hecho falta a su juicio? Y empecemos con el órgano legislativo, ¿no? De las distintas bancadas y cómo los partidos políticos ahora encontraron esa capacidad de trabajar en equipo. Vamos a decirlo de esa forma. Bueno, esa capacidad siempre ha estado con ellos. Bueno, déjeme decirle antes de seguir que solamente hay un solo ser perfecto. Mi esposa. Bueno, si quiere le preguntamos. No. Usted le contó porque la mía también, así que no se preocupe. Tranquilo, siga. Perfecto que es su marido. Bueno, los partidos siempre han demostrado capacidad de aglutinarse, efectivamente de hacer alianzas entre ellos, no solamente en Panamá, en el mundo entero. En el mundo entero, la alianza es un fenómeno político imprescindible y necesario para gobernar, necesario. El asunto está a cambio de qué, con qué contraprestaciones se da la alianza. Si está alrededor de elementos positivos, éticos, menciona el fenómeno precisamente Jorge Bloise, cuando se refiere a la negociación de ellos con los otros compañeros electos igual que ellos, pero a través de los partidos tradicionales. Cuando se da alrededor de elementos éticos universales, pues vaya, es plausible y es celebrable. Sin embargo, siempre las alianzas en política están demasiado teñidas de opacidad. Demasiado teñidas, en todo sentido. Cuando yo oigo a la gente de Vamos, a los de la libre postulación en términos generales, diciendo, no, nosotros hemos estado acercándonos a ellos y negociando con ellos y tratando de conseguir sus votos, lo primero que yo me digo es ¿qué pusieron sobre la mesa? ¿Qué pusieron sobre la mesa? Además, que si sumamos y restamos, no funcionó. No funcionó porque sencillamente no logran levantarse con las directivas de la Asamblea, por un lado, y ahora, como vemos las primicias que nos da la Comisión de Credenciales, donde ellos van a estar perdiendo en todas las distancias, precisamente porque su capacidad de negociar entre ellos la flexibilidad o inflexibilidad de sus límites éticos no ha estirado suficiente, no ha resultado siendo lo suficientemente permeable. Sin embargo, dentro de esa condición, déjenme decirles algo, ellos están ganando. Explíqueme ese concepto, bien, porque lo dije hace un rato, a veces perdiendo se gana. A veces perdiendo se gana. ¿Qué es lo que sucede aquí? Ellos, número uno... ¿Quiénes son ellos? Los que, llamémosle, los nuevos pinos que vienen a través de tres corrientes. Vamos, Moca y la señorita Lee. Patsy Lee, ¿ok? Vienen a través de esa postura. Ellos sustentan ser número uno, ellos proponen una división clara entre dos corrientes dentro de la Asamblea. Número uno, ellos, si uso las palabras de uno muy querido, Vinicio Robinson, los impolutos. Inmaculados, creo que fue el término que usó. No, él dijo impolutos. También impolutos, sí, está bien, okay. pero es un sinónimo. Pero es un sinónimo válido. Inmaculados. Y los otros no tan inmaculados y no tan impolutos, ¿ok? O sea, ellos han logrado establecer una filosofía de guerra, de confrontación dentro de la Asamblea, ¿no? Nosotros, el grupo de nosotros, los buenos, que no nos vamos a mezclar con aquellos otros que nos dañarían, que nos nublarían nuestra prístima imagen, que nos vamos a mantener aparte. Eso me suena interesante. Me suena interesante porque eso es precisamente lo que ha estado ocurriendo en la opinión pública. La opinión pública aprecia a ese grupo
nuevo, sí, como la necesaria transformación que ha ocurrido en un órgano que hace rato lo venía clamando. De hecho, todos los presidentes que han llegado hablan de mejorar la imagen de la Asamblea. De hecho, todos los números, cada vez que alguien encuesta, se siente que el que menos favorecido en cuanto a su imagen es precisamente la Asamblea Legislativa. De hecho, la Asamblea Legislativa en el periodo pasado permaneció en constante tensión con el Ejecutivo. Y en esta asamblea, ¿qué resultados podemos tener si los movimientos independientes no ajustan su estrategia para que esos resultados nuevos y diferentes se logren en la asamblea? Es decir, si seguimos la corriente tradicionalista, ¿qué podemos esperar? ¿Más de lo mismo? No sé, se lo pongo sobre la mesa. Bueno, déjeme decirle que en primer lugar, habría que ver cómo está sopesando el estado de situación de la realidad política los diferentes grupos. No estoy muy seguro que haya coincidencia entre todos los miembros de Vamos. Por lo menos no en lo que tú y yo sustentamos, de que pierden pero ganan. Pierden pero ganan. Siguen manteniendo ellos distancia con aquel elemento tan electos como ellos y tan legítimos, porque son productos de una elección donde el pueblo salió y les entregó el voto. ¿Con qué medios? Bueno, con medios legítimos y quizás, como se sospecha, como se dice, como se habla, con medios no tan legítimos, hablando pues de aquel fenómeno pecaminoso del clientelismo, pecaminoso en democracia, por supuesto. Sin embargo, la gran fuerza que le da la opinión pública que observa precisamente a los grupos de libre postulación, como los pobrecitos, como el grupo, tú sabes, como el grupo de los ingenuos, bien intencionados, debe ser también entendida por los partidos tradicionales, porque es muy serio lo que ha sucedido, es muy serio. O sea, eso está indicando la necesidad de que si suben unos que la gente poco conoce, además con muy pocos recursos, y son trepados por un discurso anticorrupción y anti-tradición, entonces yo como partido político, que además la Constitución me da a mí el título de brazo de la democracia, y además me pone un financiamiento fuerte de 53 millones en la época postelectoral, yo estoy obligado a repensarme. Usted mencionó algo importante, ¿no? Estas nuevas voces, este planteamiento con un discurso que fue duro contra la corrupción, pero ¿qué ocasionaría que no tengamos resultados? Y hablo de resultados que quizás lo favorable hubiese sido ver a miembros de la coalición Vamos dirigiendo algunas presidencias de las comisiones más importantes de la Asamblea, si se hubiese dicho, como mencionaba el señor Sousa, esa negociación previa. Entonces, si no hay resultados porque el estilo de poco consenso y de poca negociación se mantiene, ¿qué puede pasar? Bueno, también habría que contrapesar la otra parte. O sea, ¿qué tanto hubiera costado en imagen, en nitidez de aquella percepción de gente impoluta, idealista, bien intencionada, cuando se vea él abocado a ciertas comisiones que pudieran muy bien no avanzar, producto de la minoría que van a contar ellos dentro de las propias comisiones? Sin embargo, yo soy de opinión de que yo creo en el consenso. Lo que pasa es que el consenso es muy difícil. Es más fácil la guerra. Es más fácil esa guerra que estaban hablando aquí anteriormente. Es más fácil. Tú te pares enfrente, yo me paro enfrente, tú me pones los cañones, yo te pongo mis cañones. Es más difícil entendernos, buscar objetivos comunes, entendernos también, caernos bien, generarnos confianza entre las partes para decir, ¿sabes una cosa? Yo ando en esto, ¿en qué andas tú? ¿Me explico? El consenso es muy, muy difícil. Mucho más fácil es pararnos enfrente y dispararnos cañonazos. Mucho más fácil es decir, cañonazos es decir, levante la mano los que están de acuerdo, 5 contra 4, ganó 5. Fíjese que
A mí realmente, yo miro el panorama con un poco de preocupación porque definitivamente que la corriente independiente tiene unas propuestas sumamente interesantes, principalmente en lo que tiene que ver con la lucha contra la corrupción, pero veo muy poco argumento de fondo. Lo que veo hasta ahora es el argumento descalificativo, que no sé si eso les va a durar mucho. Fíjese la diferencia, sale el señor Juan Diego Vázquez y se va a un argumento de fondo, que es lo que le hizo ganar a él la imagen que él tiene ante la opinión pública. Porque no es el argumento de pobrecito yo que a mí no me dan el puesto, ni es que todos los demás son X, Y, Z y yo no, yo soy limpio, prístino, no. Es el argumento de fondo el que de alguna forma le dio a don Juan Diego Vázquez esa aceptación en la opinión pública. Y siento que ese argumento de fondo está faltando y solamente vemos, le reitero, el tema de la descalificación, que siento que eso da por un momento, o que es propio de una campaña política, o que dentro del fondo tú lo puedes incluir, pero no puede ser la tónica permanente, porque al final lo que la gente está esperando son resultados. Insisto en ese aspecto, resultados. Y si yo no logro estar presente, ¿lograré los resultados? No sé, se lo dejo sobre la mesa. Hugo, tú te refieres en realidad a un fenómeno que es un tesoro dentro de lo político, que se refiere a la credibilidad. ¿Me explico? ¿Qué sucede con Juan Diego Vázquez? Número uno, es un fenómeno que es muy, muy analizable. Número uno, ¿qué hizo Juan Diego Vázquez? Se preparó. Porque llegó bien estudiado, conociendo lo que estaba hablando. Número dos, llevó a la mesa del debate, llevó un espíritu de guerrero, me explico, de tipo valiente, capaz de enfrentarse a todas las fuerzas enormes que hay dentro de ese órgano legislativo, me explico. Entonces se constituyó en una especie como de David contra un enorme Goliat, que intentaba avasallar, lo que le ponía en duda su identidad sexual, incluso, y además ante las cámaras. Por otro lado también se montó dentro de un gobierno que venía desgastado, un gobierno que venía con una credibilidad muy erosionada a partir de sus opacidades, a partir de las dudas que se habían sembrado. Entonces, no solamente en el asunto de cómo se presentaba, sino además sobre qué se montaba. Ahí está el tema. Y creo, como diría el filósofo mexicano Cantinflas, ahí está el detalle. La preparación y la oportunidad. Mire, las comparaciones son odiosas, pero estoy casi seguro que antes de la elección, don Juan Diego, siendo diputado, habría hecho las advertencias de lo que podía pasar si se elegía a X, Y o Z figura. Desde antes, porque eso lo caracterizó a él. Hoy estoy aquí porque existe el riesgo de tal cosa. Y con el argumento de fondo. Y ahí es donde siento que nos estamos quedando en las ramas y no entramos a lo espeso del chicheme. Y creo que eso puede pasarle factura. Y me preocupa a los independientes, me preocupa que le pase factura porque la gente está esperando resultados. Pero para eso se necesita estrategia y lo que usted decía, preparación. O de pronto esquina, pues, no sé. Porque yo estoy algo sorprendido, yo no sé usted. Uno de los argumentos que hay es que, bueno, ¿qué significa preparación? Preparación significa, número uno, una preparación psicológica. O sea, una seguridad dentro de ti. Número dos, un esfuerzo que te da esa preparación donde tú vas y consultas. Número tres. Entender que este es el momento de prepararse. Que ellos han analizado por ejemplo, las personalidades de los distintos diputados que les permita detectar precisamente los elementos para llegar a alianza. Han analizado ellos los mismos su propio yo, entendiendo qué partes mías están fuertes, qué partes necesitan fortalecerse. Han analizado ellos hasta qué punto el curso de 20 horas que tomaron con el Instituto de Negocios les da a ellos el conocimiento necesario para empezar a hablar de estrategias políticas, para empezar a hablar de colaboración, para empezar a hablar de confrontación, que son los dos polos de la estrategia. Sí. Que son los dos polos de la estrategia. Y en el medio toda una variedad de posibilidades, ¿no?
nos hemos centrado en este lado de la Asamblea. Pero ¿qué ocurre con los partidos tradicionales, en donde también hay gente nueva, pero también hay personas con experiencia que regresaron o que se mantuvieron, incluyendo allí a los 13, ¿no? Quienes pareciera que han sabido aprovechar estos 23 días. Probablemente en el caso de presupuesto se dieron un puesto RM, pero dijeron, gané en otro sentido. ¿Cuál sería ese manejo para los partidos políticos, mi estimado señor Porcel? Bueno, la movida sin lugar a duda, si vamos al asunto de los resultados inmediatos en cuanto a control de la Asamblea a través de su junta directiva, se inclina efectivamente hacia los partidos tradicionales. Si regresamos con la misma vara, con el mismo concepto de eficacia política, por supuesto, hacia las distintas comisiones, efectivamente, la negociación se inclinaría, así con quien dice, a lo grueso, se inclinaría efectivamente hacia los partidos tradicionales. Entonces, sin embargo, tenemos que asumir también elementos más evanescentes, como qué supone esto para el futuro, qué nos está deparando, qué nos está anunciando, además, esto apenas empieza, Hugo. Esto apenas empieza, apenas llevamos 22, 23 días en la palestra. Entonces también esta gente está ganando experiencia, que es muy válida. ¿Y cómo se gana experiencia? Perdiendo también. ¿Y los partidos han sabido aprovechar esta coyuntura a su juicio? Mira, depende como tú lo mires. Yo creo que no han logrado desquitarse aquella idea de que nosotros los impolutos versus los otros no tan impolutos. ¿Me explico? No han logrado salirse. No pareciera, sin embargo, me parece que la movida de entregar a RM un puesto en la Comisión de Presupuestos, además poco sustantivo, porque no pierden la mayoría, y además con nombre propio, fue una jugada interesante. Y además salieron precisamente en voz de un vocero que me llama la atención porque lo he visto debatiendo precisamente con Hugo el domingo, que es un hombre que no pierde la calma. Que mantiene el centro. Sin embargo, tiene la virtud de que suena firme. ¿Me explico? O sea, este no es un orador pintado en la pared. Este es un hombre que tira buena línea, y además un partido que supo en un momento dado tratar de granjearse la imagen de yo soy, tú sabes, yo me sacrifiqué, yo cedí uno de los míos para salir del bache en que nos tenía detenida esta discusión, además señalando como responsable al grupo de libre postulados, ¿no? De libre electo, de libre elección. O sea, las jugadas aquí están a la orden del día, y hay sapiencia, además, hay calidad también de parte de quienes están jugando. Ahora bien, se necesita también un poquito entender que, como usted decía hace un rato, esto está comenzando. El tema es si esto sigue por la ruta que han dado estos primeros síntomas, o usted vaticina que hay espacio para un entendimiento, porque ahí le doy un elemento adicional. Antes de que comenzara todo esto, el panameñismo comenzó a tirarle piropos a los independientes. O sea, usted se acuerda con aquello de que hay que bajar la edad para correr para presidente de la República. Yo hablé con algunos de los jóvenes del panameñismo y ellos decían, hay muchas cosas que nos unen. Pero cuando volví a hablar con esos mismos diputados 2 semanas después, se sentían algo incómodos y heridos por la forma en que eran intratados. Entonces, si no hay giro de timón, sería la constante en estos 5 años. ¿Qué traería como consecuencia eso? O la posibilidad de corregir o de cambiar la ruta. No digamos corregir, porque de pronto eso forma parte de su propia estrategia. ¿Qué vaticina usted? ¿Qué pasaría? Bueno, yo quisiera aplicar a un símil que nos une a los tres. Nosotros los tres nos conocemos, tenemos buen tiempo tratándonos. Entre nosotros se ha generado un elemento indispensable para yo abrirme aquí ante ustedes. Número uno, cuando yo llego aquí, yo no siento que me están emboscando, no siento que me están esperando para
para reclamarme una coma o un punto mal puesto que yo solté en mi webinar político, que valga decir, hoy por un error horroroso, repito, el mismo de ayer. O sea, yo tengo con ustedes algo que se llama, algo que es invaluable para los humanos, se llama confianza. Entonces, si nosotros entendemos que es necesaria la construcción es un ambiente, número uno, de tensiones, un ambiente donde tú me vienes diciendo a mí corrupto, cuando tú me vienes a mí diciendo que yo soy un poluto, vienes insinuando que yo provengo del sostenimiento de una sociedad clientelar. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para borrar esa leche derramada? ¿Cómo la recogemos, verdad? En primer lugar. En segundo lugar, ¿en qué podemos basarnos nosotros para poder crear ese ambiente imprescindible para poder empezar a trabajar juntos por un país, por creer aquello que vamos a deponer, el discurso usual, ¿no? Que vamos a deponer nuestros intereses personales para mirar más allá del horizonte, como hacemos nosotros los estadistas, no los políticos que miran la elección de mañana? Me explico, ¿cómo hacemos para ir construyendo eso? Eso no se da espontáneamente, Hugo y Susan. Eso no se da espontáneamente. Eso necesita dirigirse, eso necesita planearse, eso necesita partir precisamente de aquel, no lo sabemos todos, somos jóvenes, estamos empezando, estamos además con una gente que debiera conocer más los recovecos legislativos que los que conocemos nosotros, que estamos recién llegados. Entonces, es toda una adscripción a una escuela que dice, no sabemos y no sabemos que no sabemos. Entonces necesitamos cómo llegar precisamente en función de una planeación que genere algo de confianza. La confianza es algo que se construye en el tiempo, mi estimado señor Porcel, y para poder construirla se necesitan muchos hechos, ¿no? En este momento esa confianza hay que construirla tanto en el órgano legislativo como obviamente ya también esos primeros pasos del órgano ejecutivo, de varias cosas que está haciendo, las conferencias de los jueves, la postura, cómo bajó el tema de los migrantes en Darién, por ejemplo, cosas que ya han empezado a dar resultados, pero aún faltan las más importantes. Y lo delicada que es. Y lo delicada que es, por ejemplo, yo siento que la población ha visto con buenos ojos el nombramiento de Miguel Antonio Bernal, encargado de una muy delicada misión, que es contraer el Estado. Contraer el Estado, ¿a dónde lo contraigo? ¿Cómo lo contraigo? ¿En función de qué? Comenzando la primera pregunta, ¿es este un Estado obeso, como se le ha calificado sobre todo la Cámara de Comercio? ¿Es este un Estado ineficaz? ¿En función de qué? ¿Cuáles son los puntos de ineficacia? ¿A dónde lo estamos trayendo? Esa palabra ineficaz me suena mucho a tú sales muy caro y no me rindas a mí las suficientes contraprestaciones. ¿De dónde salen esas ideas? ¿A dónde vamos a recortar? ¿Habrá buena voluntad o será apenas una excusa para nosotros abrir espacio e incluir esa nueva bachada de mi gente que me pueda dar coherencia, como sucede de gobierno a gobierno, ¿no? Como que le puede dar coherencia además a mi plan de gobierno? Entonces hay muchas preguntas, sin embargo hay algo bueno. Número uno, por primera vez hay la conciencia de que este es un Estado que hay que, llamémosle modernizar, es un Estado que no ha recibido la suficiente atención, ni tampoco el aparato ha tenido demandas de ser modernizado. Sencillamente han estado solazándose en que, bueno, ya yo tengo el puesto y aquí en 5 años no me mueve nadie. Sin embargo, la ciudadanía diciendo, hey, aquí qué pasó con la atención, la gente está comiendo empanadas mientras yo estoy chillando porque no hay medicamentos o porque no tengo cita con el especialista, sino hasta después que me muera. No sé qué. Entonces hay un montón de deficiencia. La empresa privada diciendo, oye, aquí ustedes no han logrado controlar la corrupción. El Estado diciendo, bueno, es que yo necesito más gente porque ahora tengo más funciones. Y por otro lado, la gente quejándose que no está recibiendo las contraprestaciones que debiera recibir de parte de un Estado que no resuelve el problema, por ejemplo, del empleo, entre otras cosas, ¿no? Entonces, sin embargo, yo debo admitir de que el presidente
José Raúl Mulino ha cambiado su discurso, de un discurso que parecía de un ordenador autoritario, que esto aquí todo es un relajo, yo vengo, conmigo no van a suceder esas cosas. Estos gremios que nada más se dediquen a hacer huelga y no enseñan nada, ha cambiado ahora y empieza a hablar del difícil consenso con una sociedad impaciente. Que dice, hey, ¿dónde está mi chenchen? Que no veo todavía, tengo el bolsillo vacío. Fíjese que ahí es donde yo siento que el presidente hizo el clic. O sea, ya no soy candidato. Ya pasé de la confrontación a jugar el papel de presidente. Creo que algunas autoridades electas, algunas figuras ya electas, siguen en la campaña, todavía no han realizado el papel que están jugando. O sea, ya digamos que no se han puesto todavía el saco de el cargo en el que se encuentran. Son dos escenarios totalmente diferentes y uno lo lee, tal como usted lo acaba de escribir, en lo que ha hecho el presidente y en lo que no ha pasado en otros casos. ¿No le parece? El estilo también lo menciona, permítaseme otra vez volver a las palabras del jueves del presidente. También lo menciona él cuando dice, yo no voy a aducir lo que para diferenciarse también de lo que han hecho los demás. Los otros tuvieron 6 meses para decir, no, lo que pasa es que yo heredé un gobierno que tiene un hueco fiscal de este tamaño. Lo que pasa es que yo heredé aquí una serie de irregularidades en todos los ministerios. Lo que pasa es que yo tengo aquí un gobierno un gobierno de embotelladores. ¿Me explico? Entonces, él dijo, yo no voy a apelar a la manida o al manido argumento aquel de que yo, o sea, me dejaron una serie de bombas de profundidad. Yo sencillamente entiendo que me las dejaron y voy a ver cómo hago para resolverlas. Eso me parece como elemento diferenciador del resto, porque esto es importante. O sea, ¿por qué yo soy diferente? Porque yo soy, pues, número uno, o sea, yo no apelo a lo que apelaron los demás. Número 2, voy a tratar de modernizar un aparato que ha sido dejado al garete, y que solamente ha sido visto como agencia de empleo por los mismos políticos, ¿no? Oye, y comparto ese análisis que usted hace, porque eso se traduce en hechos. Las vías de Panamá están todavía llenas de muchos huecos. Hay muchos huecos, pero pasar de la queja a lamentarse del pasado o a seguir creyendo que uno está en campaña, a la acción nos lleva a que estamos viendo que hay una estrategia, hay un trabajo real en las calles ahora mismo tapando los huecos que no se están llenando de huecos. ¿Por qué? Ya teníamos la tradición de, bueno, tenemos que hacer la comparación con el MOB que se acaba de ir, que tapaba los huecos y al día siguiente ya ese hueco tenía un hueco. Y estamos viendo una eficacia, un trabajo distinto. Pero insisto, es cuando ya usted está consciente de dónde está sentado y el papel que juega. Y siento que allí ese clic tenemos que hacerlo y realizarlo para jugar las estrategias necesarias. Gracias por ayudarnos a entender mejor Yo quería hablar del hueco que se intenta tapar. ¿Cuál? Con Suntrax. ¿Con quién? Suntrax. Con Suntrax. ¿Me explico? O sea, aquí hemos tenido esa situación de que Suntrax ha estado presionando precisamente para que le devuelvan la legalidad de sus cuentas. El propio presidente asume e intenta generar consenso. Y de un paso, de eso se trata, hechos tangibles y que aún siendo diferentes, distintos, podemos entendernos y tratar de enrumbar este país. Gracias, señor Porcel, por acompañarnos esta mañana. ¿Cómo ha dejado a más de 4 con la boca abierta, que probablemente esperaba otra manera de conducirse el señor José Raúl Mulino? I like it. 8:40 minutos, señor Porcel, que le vaya bien.